queridos amigos, estamos aquí una vez más en las instalaciones de la Universidad Pontificia de México, Campus Aguascalientes, con su director general, el padre Samuel Silva. Padre, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por venir. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es un tema que a nosotros como laicos muchas veces nos ha generado cuestionamientos, dudas, por qué no algunas confusiones. Son las reformas del Papa Francisco en la vida de la Iglesia. Y en este sentido, padre, bueno, pues hablamos de reformas en la Curia Romana y reformas en el Banco Vaticano y una serie de cuestiones, pero yo quisiera primero que nada preguntarle algunos términos generales para hablar de lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es la Curia Romana? La Curia Romana es el grupo de personas que colaboran directamente y en lo inmediato con el Santo Padre, ¿Sí? en la dirección o administración de comisiones, dicasterios, ¿Sí? y todas las formas de organizar a la Iglesia Universal. Muy bien, entonces podríamos decir que es como el gobierno. Es el Consejo de Gobierno, es justamente Perfecto. eso. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las principales reformas que ha implementado el Papa Francisco en la Curia Romana? Pues en primer lugar la reestructuración del Banco Vaticano, Sí. que sin duda es importante por la finalidad que tiene, Sí. es ayudar a las obras de la Iglesia en el mundo. Sí, sí. Alguien podría preguntarse si tiene sentido que el Vaticano o la Iglesia en el Vaticano tenga un banco, Uh-huh. y la respuesta es sin duda sí, es conveniente, es necesario, porque la Iglesia es una institución de carácter mundial que tiene muchas actividades en los diferentes países y por su labor pastoral tiene mucho que ver con lo económico, Claro. de manera que tiene como primera finalidad el organizar la economía de la Iglesia y hacer que esta economía esté en función de las obras que la Iglesia realiza en diferentes partes del mundo. De hecho, el Banco Vaticano nació así, como una forma de organizar y hacer viables y posibles las obras de la Iglesia, sobre todo las obras de caridad. Claro, qué interesante, padre. Oiga, y como todo banco me imagino que tiene cuentavientes y demás. ¿Sabe más o menos algún dato con respecto a esto? Sí, se dice que el Banco Vaticano tiene 19,000 cuentavientes. Ya. Y justamente en esta reforma el Papa Francisco ha puesto como el director de toda la banca vaticana a un cardenal australiano, Sí. George Pell, que justamente ha cuidado lo que al Papa mucho le preocupa, que es Sí. la rectitud en la administración de los recursos, de manera que ha habido sin duda como auditorías internas y formas que den mucha claridad y transparencia en los recursos que ingresan para que se evite todo lo que sea corrupción, porque en instituciones de este nivel sin duda que se dan muchos elementos que vayan en esta línea de la corrupción. El Papa Francisco justamente quiere eso, evitar todo lo que sea corrupción en materia económica. Claro. En este sentido, padre, ¿qué beneficio va a traer a las obras de la Iglesia todas estas reformas? Pues sin duda que son beneficios muy evidentes, Sí. y a nosotros como miembros de la Iglesia sin duda que nos da un sentido confiable de que la Iglesia es buena administradora de los recursos materiales, y es el principal beneficio que yo creo que podemos deducir nosotros. Una institución que es honesta, que es recta, que es confiable, así invitándonos a participar en lo que ella promueve. Claro. Padre, ¿qué otro tipo de reformas ha traído también el Papa a la Curia Romana? Pues también ha hecho que dentro de todo su equipo Sí. de gobierno se dé un ambiente sin duda más fraterno, más cordial, que vaya como en sintonía con todo lo que es el testimonio evangélico, Claro. que es lo prioritario, porque bueno, mucho se comenta que
que hay personas muy instaladas en sus funciones que a veces hasta podrían dificultar la labor del pontífice. Claro. Y el Papa, en ese sentido, como de querer generar una colaboración fraternal entre todos los que ahí trabajan con él, pues sin duda que ha removido a personas que quizás estaban muy instaladas en sus funciones y en su actividad, y bueno, pues con este interés del Papa de querer hacer un grupo de personas que sean los que den el primer testimonio de la vida evangélica. Muy bien, padre, a mí como laico común y corriente, ¿qué beneficios me trae esta reforma a la curia romana? Bueno, son beneficios que podríamos decir son indirectos, porque bueno, nosotros estamos distantes de la curia romana, pero el saber que todos los que colaboran directamente con el Santo Padre hacen un equipo con él, pues sin duda que nos da alegría. Claro. Porque la Iglesia como organización sin duda que transmite desde sus jerarcas, desde la dirección de arriba, podríamos decir así, sí. Pues el buen ánimo de todos los que estamos en la Iglesia. Entonces, podríamos decir que esta reforma lo que viene a traer es paz y armonía. Sí, es justamente eso, armonía sobre todo, sí. Y un sentido de que la Iglesia es una institución que tiene la esencia misma de una fraternidad en la que queremos trabajar para bien de la humanidad. En este sentido, padre, me imagino que todas estas reformas tienen un sustento y son coherentes con los documentos que el Papa nos ha dado, ¿verdad? No sé, las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas, etcétera. ¿Nos puede hablar un poquito de esto, por favor? Sí, a mí me parece que es muy oportuna su pregunta, porque el Santo Padre Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, hace mención de que la conversión pastoral es prioritaria en la vida de la Iglesia, principalmente o arrancando de quienes están dirigiendo la Iglesia, y en este sentido el Papa invita a todos los que son más cercanos a él a que sean los que den testimonio de una Iglesia que tiene como raíz la alegría del Evangelio, que tienen que comunicar al mundo. Y en este sentido el Santo Padre llega incluso a decir que él prefiere una Iglesia herida, manchada, que se ensucia por salir al mundo, por estar en el mundo, que una Iglesia que permanece cerrada y conformista en sus seguridades que ya tiene. Entonces la Iglesia en este sentido será una Iglesia, como el Santo Padre la visualiza, una Iglesia en salida, la Iglesia que va en busca de las personas que están apartadas de ella, que están distantes, que están opuestas a ella, como queriendo hacer una unidad de esfuerzos en una causa común, que es justamente el bien de la humanidad. Muy bien, padre. Bueno, esto nos trae como consecuencia que las iglesias particulares deben hacer este tipo de reformas, también hacer las suyas. Sí, sin duda que estas reformas a las que el Papa Francisco nos invita aterrizan en la vida de las iglesias particulares o diócesis, y más concretamente en la vida de las parroquias. Claro. Yo creo que este es un gran mensaje para todos los que nos sentimos parte de las comunidades parroquiales, porque somos los directamente invitados por el Santo Padre a vivir estas reformas, porque a todos nos hacen bien. Claro. Y bueno, hemos oído, por ejemplo, que hay nuevos dicasterios y que se cambian algunas comisiones, etcétera, ¿verdad? Consejos. En este sentido, todos estos movimientos se dan por esta razón, ¿verdad? Me imagino. Sí, porque el Santo Padre, desde el inicio de su pontificado, hace casi 3 años, él tuvo la buena iniciativa de decir, vamos a adelgazar la curia romana, queriéndole quitar el sentido burocrático que existía,
en muchos dicasterios o comisiones que quizás ya no estaban siendo eficientes en su encomienda. El Santo Padre en este sentido invita a que se simplifiquen todos los aparatos burocráticos, de que se dé el servicio importante y esencial para lo que son creadas, y bueno, pues revisar ahí las personas que mejor funcionen en estas encomiendas. Muy bien, Padre. Qué temas tan interesantes, queridos amigos. Y bueno, pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa, pero regresamos con un poco más de estos temas aquí con el Padre Samuel. Con permiso.